entrevista el día de hoy. Tenemos con ustedes la cordial bienvenida. El micrófono es de usted, licenciado y licenciada. Muy buenos días, muchas gracias John, Richard, a Montecristi Radio, que nuevamente nos abre la puerta para poder hablar de estos temas tan importantes como la salud mental y también el cuidado del medio ambiente. Sí, buenos días. Es importante hablar del cuidado del medio ambiente. Si no cuidamos nuestra naturaleza y nuestro entorno, entonces, ¿cómo estamos de salud mental? Gracias, qué bueno saber que están en este objetivo tan interesante, ¿no? De enrumbar a nuestra sociedad en temas que para algunos no tienen importancia, pero para el destino de nuestra humanidad es fundamental. ¿Cómo está este trabajo? ¿De qué manera ustedes han venido alineando los objetivos en los planes que tienen establecidos para hacer conciencia en una juventud, bueno, que mira el teléfono como algo novedoso, mira a los hechos violentos como a una necesidad ya diaria, lamentablemente? ¿Cómo están dirigiendo el trabajo de salud mental? Así es, Richard, y te acuerdas que nos conocimos en plena pandemia, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Entonces, ¿cómo nos azotan a veces esos problemas tanto sociales como existenciales que nos llevan a replantearnos la vida misma, a reinventarnos y a no sucumbir de pronto a estas vaivenes que tenemos existenciales? Este mes se celebra la prevención del suicidio. El 10 de septiembre es el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Y hablar de ello es hablar también de salud mental, ¿sí? Porque una persona que llega a esa instancia lastimosamente es porque está pensando de una manera abrumadora con sus problemas, porque no hace falta estar loco para ir a hablar con un psicólogo ni hablar de psicología, porque todos estamos siempre pensando en estos problemas sociales, existenciales que nos están avasallando, atormentando mentalmente y a veces lastimosamente por quitarnos ese sufrimiento lo hacemos de una forma terminal. Este tipo de antecedentes, entonces, ya hay antecedentes sorprendentes en la provincia de Manabí, especialmente en la zona donde ustedes están aplicando este tipo de ayuda a los jóvenes y a la sociedad en sí, licenciado. Así es, nosotros venimos ya varios años dando charlas y conversatorios en el Centro Cultural de Manta, frente a la playa Murciélago, donde venimos dando conversatorios de prevención y promoción de la salud mental, que por cierto ya es ley en la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Salud Mental, que se promulgó este enero de 2024, y que estamos en esa gestión de poder reglamentarla para llevarla a cabo en terreno, porque tomar conciencia de la importancia que tiene en nuestra salud integral, ¿sí? Porque no hay salud integral, plena, bienestar, si no hay salud mental. ¿Cómo acogió la sociedad manabita y mantense este tipo de conocimientos que anteriormente en nuestra sociedad y en nuestros tabús decían quienes piden ayuda porque son locos, ¿no? En esos términos inadecuados. Pero no es solo este término, sino es una necesidad de salud que necesita el ser humano para estar tranquilo. Definitivamente, hay que desmistificar esta idea errónea de que el loco es el único que va a un psicólogo, porque esas son situaciones sintomáticas extremas de una persona, un ser humano, obviamente, que entra en un estado de gravidez mental. Pero, ¿qué es lo que nos pasa a diario que no podemos dormir? ¿Qué pasa que no podemos conciliar el sueño con armonía, con una paz y un reflejo de una conducta diaria donde armonice el ser en el día a día? Por eso tenemos trastornos de alimentación, pensamientos abrumadores que nos llevan a dolores de cabeza, incluso a palpitaciones que nos llevan al estado de ansiedad. Entonces, vamos al médico, nos hacen todo un chequeo y nos dicen que el corazón está bien, que nuestros órganos están bien. Entonces ahí empezamos a hablar de que hay otros factores emocionales, anímicos, que nos están afectando nuestros órganos y que terminan colapsando, ¿sí? Produciendo enfermedades que terminan siendo crónicas. El abogado John Carlos también tiene algunas interrogantes con respecto a esta temática que estamos tratando en la mañana de hoy. Lo importante de la salud mental. Así es, usted ya lo manifestó, estimado licenciado Marcelo Marchi,
sobre lo que estamos, o usted está exponiendo en este tema en cuanto a la salud mental. Pero sí me encantaría escuchar lo que es la gestión ambiental y cómo va engranado con el tema de la salud mental que usted lo manifestó, estimado licenciado, pero sí quisiera también ver o escuchar en este momento pues también la ponencia de la licenciada Belén Jácome y que me manifiesten cómo viene esta relación de la gestión ambiental engranada directamente con la salud mental. Bien, nosotros venimos con el Vive Munay, nuestra pequeña organización itinerante, hablando de la importancia que tiene la prevención en salud, pero también la paz social y el respeto por la naturaleza, porque está todo articulado, ¿no es cierto, Belén? Sí, cómo no va a estar articulado. Hoy tenemos un evento al final del día que todo el mundo, si no, hay que mirar todo lo que está pasando a través de nuestras redes, más allá de lo que hay un evento que entendemos todos, que es esta falta de agua en nuestras hidroeléctricas, lo cual nos va a dar un corte. Pero entonces, ¿cómo no vamos a hablar de que la gestión ambiental está completamente ligada a la salud mental? Una de las cosas que más se menciona en estos chats y en todas estas cosas es el tema de qué tienen que hacer en la noche, es una exacerbación hacia más bien el terror, al miedo. Hemos vivido apagones en este país desde toda la vida. Yo recuerdo desde, no sé, desde mi nacimiento, que siempre ha sido una cosa continua. Y nunca ha sido este terror terrible de que vas a estar dentro de la casa y te van a asaltar. Entonces, evidentemente hay un tema ahí mucho más fuerte. ¿Y por qué hablamos de va de la gestión? mano con el tema del psicológico, porque imagínense, se está creando es un estigma bajo una sociedad que está observando un nivel de inseguridad que lamentablemente está afectando la mente también de la familia que vive en su tranquilidad, ¿no? Claro, y ahí vamos, entonces dices, bueno, ¿y cómo se hace este tema del cuidado ambiental para no haber llegado a esto? Evidentemente, y ahí llamo a que somos ciudadanos responsables, no hay que... sí, evidentemente hay una cuota interesante de los funcionarios y de todo lo que forma este gobierno, o sea, digo, el Estado en general, ¿no? Porque es lo que hace, pero nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo en nuestro día a día para hacer nuestra cuota hacia el entorno donde estamos viviendo? Más de una vez vemos que no hay un tema de cuidado a tener árboles, porque realmente esa es la parte más importante. Los árboles cada vez están menos en todos nuestros entornos, entonces ¿cómo generamos un tema de lluvia? O sea, no hay como irse muy lejos. Hay una naturaleza que está pidiendo a gritos, evidentemente, que nosotros como ciudadanos nos hagamos responsables. ¿Qué estamos haciendo alrededor de nuestra casa? Tenemos árboles, tenemos sombra, estamos cuidando. Viene enero y febrero, sabemos que va a haber calor, ¿cómo lo vamos a manejar? Tenemos un arbolito, hay un montón de algarrobos que crecen en 3 meses en estas ciudades. ¿Cuántos algarrobos tenemos alrededor de nuestra casa? Porque además son árboles nativos. Entonces, estas cosas hay que hablarlas porque esto es lo que nos va a dar al día a día tranquilidad, porque si yo sé que no voy a tener luz y que me voy a morir del calor, por lo menos tengo un árbol que me va a dar sombra. Entonces, va de la mano el tema de lo ambiental con lo de la salud mental. Y este es un llamado a que veamos desde donde estamos qué podemos hacer como ciudadanos. Este claro ejemplo que acabo de dar de cuántos árboles ya tenemos sembrados alrededor nuestro de un algarrobo que crece en 3 meses. Wow. Interesante lo que está manifestando la licenciada y tiene mucha connotación en cuanto a lo que es la naturaleza y el entorno que nos rodea como tal, en cuanto al medio ambiente, para lo que es el tema, pues, en específico de la salud mental. Por acá nos manifiesta Sobeida Montero, felicidades, licenciada y licenciado, por tan hermosa explicación de salud mental. Por acá también está don Pedro Barcia viendo, Lupita Campuzano, al igual que mi señora madre, señora Sonia Leonor Mero, viendo la entrevista del día de hoy. Bueno, qué importante es hablar sobre la gestión ambiental, licenciada. Usted está exponiendo los temas, es verdad, la evolución de los seres humanos en cuanto al hábitat donde estamos va en constante crecimiento y con ello pues también usted lo manifiesta. Muy rara vez en lo personal,
yo creo que era un adolescente de 14, 15 años cuando sembré un árbol, que fue justamente una campaña que hubo, ya me acuerdo, aquí en ese entonces Ciudad Alfaro, que era a ver, estamos hablando, sí, estaba la Asamblea Nacional Constituyente, año 2009, 2008, 2009. ¿Qué es lo que sucede? Que es verdad, o sea, a veces nosotros no somos conscientes de la importancia de lo que es un árbol. Y que como lo manifiesta el licenciado, pues también esto tiene mucho que ver con la salud mental. Estimado licenciado, cuando usted vino al estudio de la radio, antes de la entrevista, yo le manifesté pues la diferencia, ¿no?, entre psicología y psiquiatra. Ya, entonces en esa partecita, de pronto para nuestros amigos que nos están viendo en esta entrevista, que nos aclare un poco, porque estábamos hablando, o en lo personal, decimos, no, que vaya al psicólogo porque está loco, no, pero son dos cosas muy distintas que quisiera que sí nos explique de pronto ese temita, que es la psiquiatría y que es la psicología. Bien, ante que nada decir de que cuando hablamos de salud mental hablamos de un pleno bienestar cognitivo, nuestro desarrollo de pensamiento, nuestras capacidades y habilidades mentales para nuestro desarrollo pleno en nuestra vida social, estudiantil, laboral y social. Esto tiene que ver con la salud integral también, ¿sí?, que es el pleno bienestar no solamente mental, físico, social, no solo la ausencia de enfermedades. Y también agregamos nosotros con ese contacto tan importante con el medio ambiente del que somos parte. Entonces, cuando hablamos de psicología hablamos de la conducta humana. Estudiamos cómo se comporta un ser humano, por qué hace lo que hace, ¿sí? O sea, no nos vayamos por las ramas, simplemente estamos analizando por qué hacemos lo que hacemos. Porque creemos que sabemos lo que hacemos, que somos conscientes de lo que hacemos, pero cuando cometemos un accidente o una barbaridad o cometemos un error, y ahí entonces nos ponemos a reflexionar de por qué entonces llegamos a esto, que no fue nuestra intención a veces, pero ¿qué nos está diciendo entonces nuestro inconsciente? Entonces el psicólogo indaga sobre estos fallidos, sobre estos accidentes, sobre estas cuestiones existenciales que nos está deviniendo en el día a día. Y se hace crónico cuando, por ejemplo, uno no duerme, cuando tiene problemas, ¿no?, para conciliar el sueño. Porque uno pudo haber tenido un accidente, haber perdido un ser amado, haber perdido un empleo, o estar expectante porque tienes un empleo nuevo, o porque vas a empezar un emprendimiento nuevo, entonces estás ansioso, y eso no te deja dormir. Es entendible. Pero cuando esto se repite en la semana, en los meses, y que no puedes conciliar el sueño, entonces hay otro factor que nos está ahí perturbando, que ya no es solamente algo temporal, se hace crónico. Entonces vamos al psicólogo para poder indagar juntos, objetivamente, porque vuelvo a decir este concepto, hablar con mamá, con papá, está todo bien, hablar con un amigo, con la compañera, con el compañero, está todo bien, pero siempre vamos a estar subjetivos a nuestras propias emociones cuando estamos opinando sobre algo en particular. En cambio, un profesional es totalmente objetivo. Va a ir directamente a el fondo de la cuestión para poder entender de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, nos está pasando o aconteciendo estos pensamientos. Entonces, con la mejor predisposición vamos a ayudar a la persona a pensar, a analizar, a tener un análisis crítico de lo que le está pasando y tratar de encontrar una solución a ese problema. Ahora, tenemos que dormir, necesitamos dormir, necesitamos bajar el grado de ansiedad y eso a veces nos ayuda un fármaco, como también podría ser un té de valeriana, ¿sí? O sea, tenemos que buscar siempre las alternativas naturales primero, pero cuando esto no es suficiente, entonces alguien tiene que medicar. Y alguien tiene que medicar y no un médico cualquiera, ¿sí? Porque zapatero es su zapato. El médico psiquiatra junto con el psicólogo clínico somos los únicos profesionales reconocidos por la Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador como los especialistas en esta área de salud mental. Entonces, quien tiene que medicar es un médico psiquiatra, para tratar el tema de ansiedad, problemas de depresión, ¿sí? Porque a veces vamos a la farmacia y le pedimos ahí al buen hombre que nos dé un fármaco para, ¿no?, los fines, y no es así, porque tapamos con una pastilla, tapamos drogándonos y nos volvemos adictos, ¿sí?, muy sutilmente, y
nos olvidamos de ir al fondo de lo que nos está perturbando y produciendo entonces ese malestar. Entonces, el médico psiquiatra, John, nos ayuda para la parte farmacológica, ¿sí? Porque la parte psicoterapéutica lo hace el psicólogo. Entonces, trabajamos en equipo con el psiquiatra de la mejor manera para poder abordar estos problemas que se van suscitando en el día a día con personas normales, neuróticas, vamos a decir, o histéricas. Y cuando ya hablamos de psicosis, cuando hablamos de la famosa locura, vulgarmente hablando, ahí sí también tenemos que hablar del médico psiquiatra para poder trabajar con fármacos para bajar ese nivel de agresividad o el nivel de trastornos mentales que pueden producir alucinaciones, delirios, que obviamente perturban y trastornan, digamos, a la persona y a la familia. Entonces, esas son las áreas con las que trabajamos en salud mental, médicos, psiquiatras y psicólogos clínicos. Interesante, ¿no? Muy interesante. Pero este tipo de casos que usted ha reflejado de nuestro entorno, de nuestra sociedad, del ser humano en sí, también se da en los niños. Obviamente, lastimosamente, así como también otro tipo de trastornos, porque no son enfermedades. Pero cuando hablamos de Asperger, cuando hablamos de autismo, cuando hablamos de síndrome de Down, nos encontramos condiciones desde la niñez donde tenemos que ponernos en alerta porque el niño o la niña no está respondiendo de la misma manera que otros niños. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Puede ser algo hereditario, algo orgánico o algo que está afectando desde la cuna, ¿sí? Ese desenvolvimiento y desarrollo de ese bebé que está afectando su área cognitiva, su forma simbólica de acceder al lenguaje, a la comunicación social. Y ahí muchas veces está fallando también en la cuestión de amor, de afecto, de cariño, porque esa desatención o la ausencia y falta de amor es lo que produce también este tipo de patologías. Entonces aparecen en la niñez estos síntomas y estas conductas que tenemos que trabajarlas junto con la familia para abordarlo de la mejor manera. Oiga, y la familia nos pregunta, ¿cómo llegar hacia ustedes? Ustedes tienen una fundación, tienen un grupo de ayuda. ¿Cómo poder llegar ante el joven que, como se dice popularmente, se ha salido de los carriles? El adulto mayor que tal vez por depresión no se lo comenta a sus familiares, a la pareja que de pronto también tienen inconvenientes. ¿Cómo pueden llegar nuestros amigos que nos están escuchando hacia ustedes? Richard, nosotros, como decía, somos itinerantes. No es necesariamente, no somos fundación, ¿sí? Somos una ONG, si quieres, así, nómada. Pero el punto es, y en esto sí somos docentes, somos facilitadores del conocimiento, porque de eso se trata, incluso en los medios de comunicación masivos, digamos, la gran responsabilidad que tienen es de poder compartir ese conocimiento de la mejor manera para que la gente empiece a pensar con criterio propio y a buscar en su entorno, ¿sí? Porque siempre vas a encontrar algún psicólogo cerca de casa, ¿sí? Así como un abogado, ¿no? Como un médico, ¿sí? Pero hay que salir a buscar, saber que hay que buscar ayuda, que no hay que quedarse encerrado, porque fíjate que cuando hay alguien que escucha, evitamos un suicidio, evitamos conflictos, ¿sí? Cuando alguien media, pero cuando nos quedamos ahí encerrados, entonces explotamos y reaccionamos mal. Entonces, busquemos la ayuda, busquemos información, que tenemos hoy información por todas partes, ¿no es cierto? Con los aparatos que mencionabas, ¿no? Entonces, saber buscar. Por supuesto, nos pueden ubicar a nosotros en el 099-25-19-420. También pueden darse una vuelta por el Museo Centro Cultural de Manta, donde estamos todas las semanas ahí haciendo actividades. Y ya les digo, en donde te quede cerca, ¿sí? Porque aquí mismo en Montecristi o en cualquier pueblo o ciudad en el que vivas, busca la información cerca o por los medios de comunicación o de internet para empezar a aprender sobre estas temáticas. Porque no es solamente buscar esa ayuda para que el médico me dé la solución o el psicólogo me diga lo que tengo que hacer. No, la idea es que aprendamos, porque nadie nació sabido, a conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona la sociedad misma, ¿sí? Y dejar de echarle la culpa a los demás.
porque ya no son ni nuestros padres, ni es el presidente, ni es el alcalde, digamos, la alcaldesa. Somos nosotros, como decía Belén, responsables o no somos responsables de nuestra existencia. Porque la revolución, verán que empieza en casa, empieza en uno mismo. Oiga, qué interesante, ¿no? Qué interesante, abogado, a haber asimilado tantos conocimientos y el consejo especialmente al entorno, a ese entorno, a esa sociedad que tal vez está confundida, ¿no? Y piensa que lo real es mi verdad, pero vivimos en sociedad y hay que respetar algunos requisitos y códigos que nuestra sociedad ha enmarcado durante el tiempo. Leonardo Lucas también nos está escuchando y muchos amigos. Licenciados, ha sido un gusto tenerlos acá, esperando tener nuevamente esa oportunidad de llegar con este tipo de conocimientos tan importantes a nuestro entorno manabita. Y siempre recuerden que solo entre todos sabemos y podemos todo. Amigos, en la mañana de hoy hemos hablado sobre mucha atención. Amigos, ese bienestar mental que deben de tener, tranquilidad mental. Amigos oyentes, salud mental en la mañana de hoy. Abogado. Así es, muchas gracias, licenciado, licenciada, por haber estado dándonos esta entrevista.